Bamili, Sandra. Hola. Hola. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Hola, chévere, chévere, bien. Incorporándome. Está re linda. Gracias, gracias. Con ganas de verlo, con ganas de volver al instituto. Sí, ya vamos a volver, seguro, porque ya dijeron, ¿viste? Febrero, no sé cómo, pero marzo seguro. Bueno, ojalá porque la verdad lo amerita, hace falta. Sí, el último año aparte. Sí, total. Va a ser el más difícil. Sí, no veo a los demás, o sea, a Hay ver. muchos que están desenchufados con este sistema, ¿viste? Como que si no van al instituto. Quedamos pocos, ¿no? Sí. Es una modalidad diferente y la verdad es que uno se resiste al cambio por naturaleza. Entonces, Totalmente. No, yo con tal de estudiar, de qué forma me sirve. No es que, viste, si no, me desenchufaría totalmente. Algo sirve, viste. Pero la gente como que no está, si no va al lugar, es como que no va, ¿viste? Estudia. Pero ¿sabés qué puede haber pasado? Que como esto lo escribió hace como 15 días, hay gente que se habrá olvidado. es posible no pasar un recordatorio y es posible que hay mucha gente que no recordó. Sí, yo me lo anoté. Viste que hubo varios, entonces yo me anotaba, tal día, tal hora, qué día cae, y lo miro en la heladera que está pasando. Por supuesto, con esto hay que llevar un calendario. Hay que hacer un Claro. almanaque, un cronograma para poder estar Ya somos pendiente. grandes. Pero bueno, no sé cuántos somos. ¿Qué somos? Y ahí dice, a ver, 10 nada más. Hay otro más, Alberto Pérez. Yo creo que la mayoría nos conectamos. Alberto Pérez. No hablen tanto que ustedes ayer no estuvieron con Chiara, ¿eh? No se hagan tanto la que ordenaditas y todo, que ayer con Chiara no estuvieron. Yo no es que me olvidé, no pude. Ah, bueno. Ellas no estuvieron porque son jóvenes. Son jóvenes. Claro, estuve yo, que soy de la tercera edad. Claro, estuvimos los viejos, nada más. Sí, estuvieron nada más, estuvieron los viejos solamente, sí. Estuvieron los viejos solamente, Claudio no, estuvieron los viejos solamente. Escuchame, con el texto que nos dio de 16 páginas. Y los viejos estuvieron bastante hincha pelota porque hicieron un montón de preguntas. Sí, evidentemente, claro, evidentemente estábamos ahí tocados. Yo me sentí medio culpable después. ¿Por qué? No, estuvo muy bien. Me pareció que la puse en un brete. No, para nada. Ay, lo voy a escuchar ahora cuando lo pongan. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? ¿Te portaste mal? Hola, hola. Hola, Nacho. ¿Están ahí? Hola, sí, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, arrancamos. ¿Qué tal? Comenzamos. Recuerdo que Claudio quería hacer alguna pregunta que yo dije que quedábamos para el principio de hoy de esta clase, así que creo que era Claudio que quería hacer una pregunta, ¿no? Bueno, sí, tenía varias dudas, te había comentado. Pero bueno, lo primero es ver si puedo ordenarme yo, ¿no? El tema de las patologías, que me queda bastante confuso. Y bueno, a ver si es así como yo digo, ¿no? Digamos, tenemos por un lado la neurosis y por otro lado la psicosis, ¿ok? Sí. Y de la neurosis cuelga, no sé, la neurosis obsesiva y la histeria,
y de la psicosis cuelga la paranoia, la demencia precoz y todas esas que vimos después, porque se me confundía un poco toda la cuestión de las patologías. ¿Es así? Sí. Son distintas formas clínicas de o bien neurosis o bien psicosis. Sí. O sea, pero digamos, un paranoico no es neurótico, es psicótico siempre. Claro. Ok. No, esa era un poco la primera de mis dudas, digamos, si querés. La otra, no sé si hay alguien más que quiere seguir, si no, sigo yo. La perversión es otra estructura, ¿no? Ah, sí, está. Bien, muy bien. Yo lo planteaba con este esquema. No escucho nada. Acá tenemos. Que no dijo nada. No estoy hablando. No estoy hablando. Nacho, En la perversión y en la neurosis tenemos la Beyahum del significante nombre del padre. Y en cambio en la psicosis tenemos lo que vimos de la purgación. Claro. Si bien hay muchas diferencias entre neurosis y perversión, en ese sentido quedan de este lado aunque estén divididas acá, ¿se ve? Las dividimos, son estructuras distintas, pero comparten este rasgo. A diferencia de la psicosis, que queda planteada la diferencia estructural en función de esta operación. ¿Sí? Nosotros nos dedicamos a ver más que nada esta diferencia. La cuestión de la perversión es bastante más arduo, bastante más complejo, pero ya excede muchísimo. De hecho, hay un montón de cosas más que me gustaría trabajar con muchísimo más tiempo en relación a neurosis y psicosis que antes de ver perversión, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, mira, acá en algún momento dijimos que la transferencia es lo que permite que los síntomas se reabran, ¿no? Y aparezcan síntomas artificiales sobre los cuales operaba el psicoanalista, ¿no? Y decíamos que... Eso dice Freud. Claro, que el paciente construye una nueva neurosis a partir de la figura del psicoanalista, ¿no? Que según Freud, digamos, la transferencia solo serviría para tratar la neurosis y no la psicosis. Exacto, pero la cuestión de la transferencia en la psicosis, si bien Freud al principio en el primer desarrollo yo les decía que la plantea la psicosis, sobre todo la paranoia en específico, como una forma más de neuropsicosis, en donde habría posibilidad de ser tratada, después avanza hacia una posición más bien pesimista al respecto, pero prueba a sostener esta diferencia que hay en relación a la transferencia en la psicosis que en la neurosis, en donde este movimiento, como bien dice Claudio, no se puede dar, pero si uno lee el historial de Schreber, todo el tiempo Freud da cuenta de que hay una transferencia, más allá de que diga que no, en relación a la posición del paranoico con, en este caso Schreber, con el médico que lo trataba, que es una transferencia que toma otro tinte, otras particularidades, pero que la hay. No es la transferencia que él dice permite ese movimiento de la construcción de lo que él llama neurosis de transferencia, en tanto que se redita ese conflicto psíquico alrededor de la figura del psicoanalista y demás, porque digo, la psicosis no la va a plantear más en esos términos después. Pero es un problema, y Freud todo el recorrido de su obra, de alguna manera u otra, siempre trata de dar un paso más en relación a esto, pero no termina de incluirlas dentro de lo que es el dispositivo psicoanalítico, en cuanto que él termina de como casi sugiriendo y considerando que no es apto para el tratamiento de la psicosis.
O sea que Es el con Lacan psicoanálisis, lo que considera es que el psicoanálisis no es lo indicado tal como para lo tratar. plantea, No, ok. tal como lo plantea, no, porque no operaría de la misma manera que, Freud también está esta cuestión de que él no termina de encontrar cuál es el mecanismo específico de formación de síntomas. Ajá. Y, ese mecanismo específico de la formación de síntomas que Freud sí define en la neurosis, en la neurosis obsesiva, en la histeria, en la fobia y demás, es en función de eso que también la teorización y el modo de abordaje de cada una, Freud puede, en función del mecanismo de formación de síntomas, él puede plantear una terapéutica, digamos, y no un método vía el cual abordar esos síntomas, en tanto que él está suponiendo y trabajando con una hipótesis de cómo esos síntomas se formaron, y si sostiene una hipótesis de cómo se formaron, también sostiene una dirección y una forma de levantar esos síntomas, ¿no? Que va cambiando también a lo largo de su obra, cómo levantar las represiones, cómo levantar y hacer consciente del conflicto psíquico, llenar las lagunas del recuerdo, dice él, de los pacientes que asocian y no recuerdan determinadas cosas y demás, cómo hacer consciente el inconsciente, digo, va tomando distintas formas la terapéutica que él plantea a lo largo de su obra, que va de la mano de esta cuestión, de que parte de tener un mecanismo y de tener pensado un mecanismo de formación. Ok. ¿Algo más o arrancamos? Mira, yo solamente una cosa más, y cortita. Vale. Este tema de la perspectiva económica, que dice en algún lugar que a veces sostener el síntoma resulta más beneficioso que hacerse cargo. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo puedo entender como que a ese paciente le hubiera resultado mejor seguir como estaba que tratarse? En el sentido de que a veces enfrentar la cuestión del conflicto de deseo de cada uno supone, enfrentarse con algo del deseo supone pasar por acá. Okay. ¿No? Por la falta del otro, por la castración del otro, y eso es un momento de suma angustia para el sujeto, y desde una perspectiva económica para el aparato psíquico quizás es más económico formar un síntoma y no pasar por acá que hacerse cargo de lo que al sujeto se le plantea. En ese sentido, a veces es mejor seguir haciéndose el boludo y uno no se entera mucho de esto, entonces uno se angustia y ahí anda por la vida como la ves tú, metiendo la cabeza abajo de la tierra, digamos, una cosa así. Nacho. ¿Listo, Claudio? Listo. Sí. Una pregunta, Nacho, Gracias. a ver si me quedó claro. Nada, Claudio, sí. De lo que dijo Claudio al principio, a ver si entendí bien. Entonces, psicosis, paranoia, bueno, todo lo que tiene que ver con demencia senil, todo eso, ¿no? Y neurosis, fobia, precoz. No senil, precoz. Demencia precoz. No, esquizofrenia quise decir, perdón, esquizofrenia. Ah, sí. Bueno, y del otro lado, fobia, ataque de pánico, ¿eso tiene que ver con neurosis? El ataque de pánico no es una cuestión estructural, es una manifestación de ciertos síntomas que tienen que ver con el ataque de angustia. La fobia sí se plantea como una estructura que está dentro del campo de la neurosis, pero no se pone en la misma par. Tomad en cuenta ese cuadro que yo hacía, neurosis por aversión, psicosis, donde la fobia la podemos ubicar como una modalidad dentro de la neurosis junto con la histeria y la neurosis obsesiva. El ataque de pánico describe como cierta sintomatología que desde Freud, de hecho si leen un texto de 1895 de Freud, que llama, yo no me acuerdo el nombre entero nunca porque es más largo que la mierda, sobre la separación de un cuadro de angustia, no me acuerdo exactamente, si después lo busques y eso los digo. Es un texto de 1896 en donde él describe justamente
cómo hay ciertos cuadros clínicos en donde hay una manifestación sintomática que él describe y que es exactamente la misma que está en el manual de DSM de psiquiatría sobre el ataque de pánico, es exactamente la misma, el mismo punteo de síntomas, en donde Freud describe que hay ciertas modalidades de presentación de síntomas en donde no opera ese conflicto psíquico y se pone en marcha la defensa y ahí solamente descarga la angustia y enumera todas estas variantes que son las variantes del ataque de pánico, ¿no? Entonces, él supone que son difíciles de abordar porque al no haber conflicto psíquico no hay representación reprimida, y entonces el sujeto por ahí viene y dice, tengo un ataque de pánico. ¿Qué le pasa? ¿Y qué le pasa cuando? No sé, tengo esto, ¿no? Y le cuesta mucho empezar a historizar y hablar del tema, y hay que hacer como todo un trabajo previo para empezar a lanzar el trabajo terapéutico. Pero en ese sentido se puede pensar desde el psicoanálisis, pero el ataque de pánico no se lo piensa como una cuestión a nivel estructural, como podemos plantear la diferencia neurosis o psicosis, ¿entienden? Bien, bien. Voy a hacer un cuadrito para empezar. La idea de hoy es dejar en un punteo en el pizarrón la idea es hacer como un repaso con un punteo lo más esquemático que se pueda de lo que fue la clase anterior para que se queden con lo central de lo que me interesa transmitirles. Después de eso voy a retomar desde el seminario 3, voy a leerles un par de párrafos del seminario 3 donde Lacan trabaja puntualmente la cuestión del neologismo y lo que pasa en el neologismo como consecuencia clínica. ¿Se acuerdan que veíamos a nivel del significante de la formación del nombre del padre? Y por otro lado lo que él dice respecto de la significación, ¿no? Respecto de la intuición delirante y la fórmula o el estribillo. Y después traje para leerles el caso clínico que les había comentado para retomar un poco todo esto que estuvimos viendo y que vamos a repasar ahora y ubicarlo un poco en ese material clínico que me parece que está bueno, porque bueno, lo comenté no muy ampliamente, lo comenté con algunas cuestiones y bueno, quiero hacer una lectura un poco más detenida y un poco más extensa del caso en sí. Pero bueno, quiero arrancar con una aclaración general, ¿no? Que partíamos de esta cita que yo les dije, ya les traje varias veces de Lacan, de cuestión preliminar, en donde él dice que la condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro, ¿sí? La condición del sujeto, neurosis o psicosis, ¿sí? Neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro, ¿no? Podemos pensar la Beijahun, ¿se acuerdan? La operación de afirmación en lo simbólico, afirmación primordial de significantes, y la Verwerfung, que es la operación de forclusión, como operaciones que fundan y que estructuran la subjetividad y que tienen que ver con lo que acontece en el lugar del otro con mayúscula, ¿no? El A mayúscula. Digo, si hay algo que define a Lacan al sujeto hablante, define para Lacan al sujeto hablante, al ser humano, es que toda constitución subjetiva no se da sin el pasaje por acá, ¿no? Por el lugar del otro simbólico, porque habitamos un mundo totalmente atravesado por el lenguaje, ¿no? No hay forma de elidir esa cuestión. Pero quiero tomar esta cuestión de las operaciones de Beijahun y Verwerfung en un sentido bastante más general, porque quiero completar este cuadro de la siguiente manera. Si yo les digo y les pregunto si hay Beijahun en la neurosis, fácilmente decimos que sí, ¿no? Y sobre todo, entre los significantes que se afirman en el terreno simbólico, ¿no? Podemos poner acá afirmación en lo simbólico, está sobre todo el nombre del padre, ¿no? En la neurosis tenemos el nombre del padre en lo simbólico, que es afirmado primordialmente en el terreno simbólico y va a ordenar ciertas consecuencias a partir de esto, ¿no? Además de otros significantes. Ahora bien, si yo les pregunto si hay Beijahun en la psicosis, ¿qué me contestarían?
¿Que sí o que no? La respuesta es sí. Hay Beyahum en la psicosis. No hay Beyahum del nombre del padre. No hay Beyahum de este significante en particular. El nombre del padre en la psicosis cae bajo efecto de la forclusión. Pero Beyahum, es decir, afirmación de otros significantes que no son el nombre del padre, hay. O sea, en la psicosis hay Beyahum, no del nombre del padre, y queda del lado de la Ferberfum, que también hay, ¿no? En la psicosis, sí, y sobre todo del nombre del padre. Acá, entre estos dos campos, tenemos la diferencia estructural, ¿verdad? Diferencia estructural. Y en la neurosis también hay forclusión. Hay forclusión, que Lacan, una forma de pensarlo es esta, ¿no? Cuando él escribe después la A tachada, que es la falta de ciertos significantes en el campo de lo simbólico, ¿no? Esta A que después va a tachar, que son la representación de la muerte, siguiendo a Freud, una inscripción, dice Freud, en el inconsciente de la muerte y de la sexualidad femenina, ¿no? Del órgano femenino, de la sexualidad femenina. Estos significantes en la neurosis están forcluidos, no están en la batería significante. Y uno podría pensar que también en la psicosis, además del nombre del padre. Muerte y sexualidad femenina, ¿no? Acá también el otro está atravesado por una falta, ¿no? Esto es la falta, la castración del otro. No están todos, no es una batería de significantes que tenga todos los significantes. Ahora bien, justamente la diferencia será acá, en que la neurosis se da la Beyahum del nombre del padre y en la psicosis. Sí. Profe, disculpe, ¿le puede decir por favor a un compañero que pueda apagar el micrófono? Porque si no sale su imagen y se tapa el pizarrón. Bueno, apaguen el Es micrófono. Alberto Pérez, por favor, apaga. Ya lo apagué. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces yo les decía que en la neurosis el nombre del padre, al estar inscrito en lo simbólico, permite organizar una respuesta que después en la neurosis se da a partir de la operación del nombre del padre en el complejo de Edipo, en la metáfora paterna, en la constitución del fantasma. La neurosis, a partir de la operatoria del nombre del padre en lo simbólico, permite dar una respuesta frente a este agujero que hay en la estructura, ¿no? De la forclusión de estos significantes. Y justo en la psicosis, al estar forcluido el nombre del padre, esa respuesta no se da de la misma manera, porque el nombre del padre no opera en el complejo de Edipo, en la metáfora paterna, etc. ¿Se entiende? Lo fundamental es que, si yo le pregunto si en la psicosis hay Beyahum, usted me tiene que decir que sí. No hay Beyahum del nombre del padre, ¿no? No del nombre del padre, porque justamente es el significante que está forcluido. ¿Hay forclusión? Sí, del nombre del padre y muerte y sexualidad. En la neurosis, ¿hay Beyahum? Sí, del nombre del padre fundamentalmente y de otros significantes. Y hay forclusión, sí, muerte y sexualidad femenina, ¿no? Sí. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Esa aclaración general? Bien. Paso entonces al otro cuadro. Ahí escucho un ruido también, de ese micrófono se escucha como lluvia, no sé qué se escucha, medio raro. O alguien en la calle, no sé qué. Apaguen, por favor. Apaguen el micrófono, por favor. Sabe que quieren hacer una pregunta, pero si no, por favor, apaguen así. Alberto Pérez, cada vez que aparece se va a la imagen del profesor. Bien.
claro. Bien. Estábamos en este terreno entonces, ¿no? Decíamos que en la neurosis sobre todo opera la Bellahum, afirmación simbólica del significante del nombre del Padre. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos los antecedentes de cómo Lacan plantea estas operaciones? Tomaba el texto de la negación y él planteaba cómo, si pensamos a la negación como un retorno de lo reprimido, como una formación del inconsciente, él decía que para que algo sea reprimido y retornar tiene que haber sido previamente inscrito, afirmado en el aparato psíquico y sobre todo en el campo simbólico, ¿no? Y eso justamente se daba a partir de la operación de la Bellahum del nombre del Padre. Entonces, si hay Bellahum del significante del nombre del Padre, tenemos, consecuentemente y lógicamente, represión, y luego retorno de lo reprimido. ¿Sí? Acá tenemos todo lo que son formaciones del inconsciente, ¿no? La negación, el síntoma, el lapsus, el chiste, los fallidos, los sueños, formaciones del inconsciente. Como retorno de lo reprimido, ¿no? Y decíamos que si algo caracteriza al retorno de lo reprimido en la neurosis, es justamente que ese retorno, al ser en el campo de lo simbólico, ¿no? Vamos a poner acá, afirmación. Al esto estar inscrito y participar del terreno de lo simbólico, tenemos que la formación del inconsciente, el retorno de lo reprimido, se da en la articulación de la cadena significante. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Sí? La formación del inconsciente, voy a poner acá, retorno en la articulación de la cadena significante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al darse la articulación de la cadena y de los significantes tenemos dialéctica entre los significantes, ¿sí? Y a la vez, si tenemos que hay articulación, ¿se acuerdan que aquello que decíamos que si hay articulación, lo que sucede por debajo de la cadena es que la significación también se va desplazando, ¿no? La significación remite a otra, remite a otra, remite a otra, porque los significantes se articulan, se cadenan, se permutan, ¿sí? Podemos poner desplazamiento o dialéctica también de la significación. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí estamos? Y del lado entonces de la psicosis, tenemos la operación que nos permite pensar el diagnóstico estructural es la Verwerfung, que es la forclusión del nombre del padre, el significante, nombre del padre, ¿sí? Y la consecuencia clínica fundamental que veíamos la otra vez en el terreno del significante, consecuencia clínica de esta operación de forclusión, es, dice Lacan, el significante que retorna en lo real. ¿Sí?
Y acá tenemos en la neurosis que porque el significante del nombre del padre se inscribe en lo simbólico, retorna articulado en la cadena significante, acá, porque ese significante está forcluido, el significante retorna en lo real. solo en lo real. ¿Sí? Y la estructura que esto presenta, dice Lacan, es la del significante solo. El S1 solo, suelto, ¿sí? Aislado, podríamos también, ¿no? Aislado. Bien. Esto, va a decir él, entonces, es la estructura del síntoma en la psicosis. ¿Sí? Y la articulación significante, puedo poner acá, ¿se ve ahí? No, queda fuera de pantalla, ¿no? Sí. Ahí. ¿Ahí se ve? Lo escribo, acá. ¿Se ve ahí? ¿Se escribe ahí? Sí. Esta es la estructura, entonces, del síntoma en la neurosis. ¿Sí? Bien. El significante entonces acá retorna suelto, aislado, no retorna articulado en la cadena, no retorna articulado en cadena significante, sino que tenemos lo que Lacan llama fenómenos de cadena rota. ¿Sí? El significante que retorna solo, aislado, suelto, no retorna articulado y tenemos lo que él llama fenómenos de cadena rota. ¿Sí? Entonces, acá, el S1 solo, que retorna solo, aislado, y no hay articulación en la cadena, al no haber articulación, podemos ver, como decíamos la otra vez, que no hay esa dialéctica entre los significantes, porque el significante se impone solo y toma un valor que es absoluto. Irreductible también. ¿Mm? Como acá no hay dialéctica. Entre los significantes. ¿Sí? ¿Y se acuerdan que este valor absoluto que toma el significante porque retorna solo, suelto, define lo que veíamos como la posición subjetiva en la psicosis ligada a lo que es la certeza? La posición subjetiva, la posición del sujeto está marcada por la certeza y lo que veíamos como autorreferencia, ¿no? Posición subjetiva del psicótico, ¿no? Y veíamos como dos ejemplos muy claros de lo que es el retorno del significante solo. A nivel del significante ubicábamos la cuestión del neologismo. Ahora vamos a ubicar esto de nuevo. Y en el terreno de la significación, lo que Lacan llama significación de significación. No hay dialéctica entre los significantes y por ende no hay desplazamiento y la significación no remite a otra y no remite a otra y no remite a otra y no se desplaza, sino que se da esto que se llama el significación de significación. ¿Se acuerdan? Yo les decía el ejemplo este del paciente que ve el auto rojo que dice que él sabe, está seguro, tiene la certeza de que significa algo, pero no sabe decir bien qué. Significa que significa, pero no sé bien qué. A eso Lacan lo llama
significación de significación, y él va a decir, la característica de la significación cuando hay articulación de la cadena es que siempre la significación remite a otra, es decir, que hay dialéctica, que se desplaza. En la psicosis la significación no remite a otra, sino que remite a la significación en cuanto tal, remite a sí misma. Se da este fenómeno de la significación de significación, y en este terreno ubicábamos dos aspectos de la significación, en tanto que, o bien puede imponérsela al sujeto como un pleno de significación, dice Lacan, la significación lo colma, lo inunda, y a eso lo llamábamos intuición delirante. Delirante. O la significación se impone como un vacío de significación en el extremo opuesto, y a eso él lo llama estribillo o fórmula. Va a decir Lacan que es la pura palabra estereotipada que se repite, absolutamente vacía de significación. Bien. Este es el cuadro más o menos que resume de modo general lo que trabajamos la última vez, y con algunas cuestiones que veníamos trabajando también de las clases anteriores. ¿Está bien ahí? ¿Se ve todo bien? ¿El cuadro que más o menos armé? Bien. Voy a pasar ahora a leerles de la clase 3 del seminario 3 un par de párrafos en donde Lacan trabaja esta cuestión del neologismo y de la significación, para después pasar a leer el material clínico del caso Marina que comentamos un poco la vez pasada, donde vamos a ubicar estas cuestiones un poco más precisamente. Bien. Dice Lacan. Quienes asistan a mi presentación de enfermos saben que presenté la última vez una psicótica muy evidente, y recordarán el trabajo que me costó obtener de ella el signo, el estigma, la marca, podríamos decir, que probaba que se trataba verdaderamente de una delirante, y no simplemente de una persona de carácter difícil que riñe con la gente que la rodea. La presentación de enfermos es un dispositivo en donde el analista entrevista a un paciente, donde también hay un público que participa, no de la entrevista, sino que solamente escucha, que se da siempre en el marco de internaciones hospitalarias, con algún fin de enseñanza, de transmisión, etc. Pero se caracteriza por esto que comentábamos la otra vez con el paciente de Krepelin, que yo les leí el caso, ese breve, el del labrador, que se caracteriza por ser justamente un diálogo entre un analista y un paciente, ¿no? Y Lacan rescata esta cuestión, ¿no?, de cómo en el discurso de la paciente se obtiene, se escucha un signo, un estigma, una marca en el discurso que da cuenta del diagnóstico estructural, ¿sí? El interrogatorio sobrepasó ampliamente la hora y media, antes de que apareciese claramente en el límite de ese lenguaje, del que no había modo de hacerla salir, había otro. El lenguaje de sabor particular y a menudo extraordinario, que es el del delirante, ¿sí? Hay un lenguaje ahí presente en el sujeto psicótico, dice Lacan, del que el sujeto no sale porque es justamente ese lenguaje el que organiza su mundo, esto que un poco ya comentábamos la vez pasada, ¿no? Y que hay ciertas palabras, ciertas marcas, estigmas que dan cuenta de ese lenguaje que organiza el mundo del sujeto, y es ahí donde debemos apuntar para hacer el diagnóstico y luego también para intervenir. Dice, lenguaje en que ciertas palabras cobran un énfasis especial, una densidad que se manifiesta a veces en la forma misma del significante, dándole ese carácter francamente neológico tan impactante en las producciones de la paranoia. Lenguaje que en ciertas palabras cobran un énfasis especial, una densidad especial, ¿no?
términos que tienen y adquieren este valor francamente neológico, ¿no? Está apuntando ahí Lacan, ¿no? A esos términos que están estructurados para el sujeto de esta manera, presentan esta estructura, ¿no? Palabras que cobran énfasis especial, densidad, peso, a decir también, ¿no? Signo, marca, estigma. En boca de nuestra enferma del otro día, por fin surgió la palabra galopinar, que yo les daba como ejemplo la vez pasada, que dice, rubricó, esta palabra, rubricó todo lo dicho hasta entonces, ¿no? Hay algo que a partir de ese galopinar se significa diferente de manera retroactiva, ¿no? El discurso se ordena retroactivamente de otra manera en función de ese término especial del lenguaje que la paciente suelta y larga, en tanto que uno empieza a vislumbrar cómo el mundo de ese sujeto se ordena por estos, en función de estos puntos. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el caso. La enferma era víctima... perdón. Los detengo aquí un instante para que sientan hasta qué punto son necesarias las categorías de la teoría lingüística con las que intenté familiarizarlos el año pasado. Recuerdan que en lingüística existen el significante y el significado, y que el significante debe tomarse en el sentido material del lenguaje. La trampa, el agujero en el que no hay que caer, es creer que los objetos, las cosas, son el significado. El significado es algo muy distinto. La significación remite siempre a la significación, vale decir, a otra significación. El sistema del lenguaje, cualquiera sea el punto en que lo tomen, jamás culmina en un índice directamente dirigido hacia un punto de la realidad. La realidad toda está cubierta por el conjunto de la red del significante, ¿sí? Esta cuestión de que la palabra no nombra los objetos del mundo, ¿no? Esta cuestión de que el lenguaje no es una nomenclatura que veíamos en la clase de los 3 registros. Nunca pueden decir que lo designado es esto o lo otro, pues aunque lo logren, nunca sabrán, por ejemplo, qué designo en esta mesa. El color, el espesor, la mesa en tanto objeto o cualquier otra cosa. Demorémonos ante este pequeño fenómeno muy simple que es galopinar en boca del enfermo. Schreber mismo señala a cada momento la originalidad de determinados términos en su discurso. Cuando habla, por ejemplo, de adjunción de nervios, un término que yo les daba también como ejemplo de neologismo, con almicidio, que también era otro que aparecía en Schreber, precisa claramente que esa palabra le fue dicha por las almas examinadas o los rayos divinos. Son palabras claves, dice Lacan, palabras originales, palabras plenas, harto diferentes de las palabras que emplea para contar su experiencia. Los neologismos, en tanto se estructuran de esta manera, adquieren ese peso particular y dice él, son palabras claves, originales, palabras plenas. A nivel del significante, en su carácter material, el delirio se distingue precisamente por esa forma especial de discordancia con el lenguaje común que se llama neologismo. Forma especial del discurso que se diferencia, ¿no? Que marca una discordancia con el lenguaje común, a eso lo llamamos neologismo. A nivel del significante. Y a nivel de la significación se distingue justamente, hecho que puede solo surgir si parten de la idea de que la significación remite siempre a otra, porque la significación de esas palabras no se agota en la remisión a una significación. En los neologismos. La significación, a nivel de la significación no remite a otra, dice Lacan. No se agota en la remisión a otra significación. La significación de esas palabras, que los detienen tanto como propiedad el remitir esencialmente... La significación de esas palabras, que los detienen, tiene como propiedad el remitir esencialmente a la significación en cuanto tal. Es una significación que no remite más que a sí misma, que permanece irreductible. El enfermo mismo subraya que la palabra en sí misma pesa. La palabra en sí misma pesa. Antes de poder ser reducida a otra significación, significa en sí misma algo inefable. Es una significación que remite ante todo a la significación en cuanto tal. Lo vemos en ambos polos de todas las manifestaciones concretas de que son sed estos enfermos.
Esto de que son sede los enfermos, ¿no? Da cuenta de esta cuestión que veíamos cuando comentábamos lo del automatismo mental también, ¿no? Esto de que el enfermo es sede de algo que funciona solo, de algo que se impone, ¿no? A nivel del lenguaje, hay algo respecto de lo que el sujeto no es agente, no decide su voluntad sobre eso. Son sede de estos fenómenos del lenguaje, dice Lacan. Y encontramos dos tipos de fenómenos donde se dibuja el neologismo: la intuición y la fórmula. La intuición delirante es un fenómeno pleno, que tiene para el sujeto un carácter inundante, que lo colma, lo inunda, lo colma. Le revela una perspectiva nueva cuyo sello original, cuyo sabor particular subraya. Y en el extremo opuesto, tenemos la forma que adquiere la significación cuando ya no remite a nada. Es la fórmula que se repite, se reitera, se machaca con insistencia estereotipada. Podemos llamarla, en oposición a la palabra, el estribillo. Ambas formas, la más plena y la más vacía, detienen la significación. Son una especie de plomada en la red del discurso del sujeto. Característica estructural que en el abordaje clínico permite reconocer la rúbrica del delirio. Plomada en la red del discurso. Palabras especiales, plenas, originales, claves, signo, marca, estigma. Son puntos que se escuchan a nivel del discurso en donde esa palabra tiene, dice Lacan, esa densidad especial que uno tiene que escuchar porque el mundo del sujeto se ordena en función de eso, se organiza en función de eso. Eso es el mundo del sujeto, dice Lacan. Y esas palabras y estos efectos a nivel de la significación, o ese valor, ese carácter neológico, esa forma particular del lenguaje que es el neologismo, responde a esta estructura. ¿Sí? El S1 solo que retorna en lo real. Bien. Bien, hasta acá estamos. Bien. ¿Alguna pregunta o paso a leer el caso? Sí. Gilda, ¿vos querés decir algo? No. Ah, perdón. No, dije sí, le habías preguntado si habíamos entendido. Ah, Lo que sí está. se me ocurre preguntarte, por ejemplo, ese S1, bueno, ya estuviste más o menos explicando, un ejemplo como para poner de un Ahí voy en el discurso. caso, si querés. Ahí ¿Cómo? voy al caso y lo ubicamos ahí. Voy al caso y lo ubicamos ahí. Está. Es el caso de esta paciente que yo les decía a Marina, que comentaba con el ejemplo del neologismo. Se trata de una joven que en efecto padecía de una anorexia. La vi tiempo después de haber sido tratada en una reconocida institución dedicada al tratamiento de anorexia y bulimia. Ocurre que la anorexia de Marina se había agravado. Su dieta se reducía a líquidos. Solo consumía caldos, licuados, jugos y nada sólido. Para cuando los padres se percatan de su anorexia, algo que ocurre sorprendentemente después de mucho tiempo, concurren entonces con su hija a la institución en la que se decide una internación debido al riesgo clínico que ya presentaba. En ese momento de ingreso a la institución pesaba 26 kilos. En un tiempo relativamente corto, con un tratamiento muy riguroso, basado en el control severo de la conducta del sujeto, horarios y obligaciones de comida, especialmente la obligan a la ingesta de sólidos, la paciente comienza a subir de peso, supera el riesgo clínico, es curada de su anorexia y puede dejar la institución. Seguiría con un tratamiento ambulatorio. Bien ocurre
que a la notable eficacia terapéutica le sigue un acontecimiento inesperado. Ni bien deja la internación, llegada a su casa, Marina intenta suicidarse cortándose las venas. Felizmente no logra su cometido y la salvan de morir desangrada. Por consejo de unos amigos de los padres, deciden hacer la consulta con un psicoanalista. En el hecho de que esta paciente solo consumía líquidos, había algo para escuchar. Era preciso hacer lugar al sujeto. En este caso, bastó únicamente con preguntar en la primera entrevista por qué solo consumía líquidos. Es notable, hasta entonces nadie lo había preguntado. La respuesta llegó prontamente y entregó la punta de un delirio. Esta paciente rechazaba comer sólidos porque de incluirlos en su comida, dijo, se le iba a solidificar la sangre y el cuerpo. Ella pretendía mantenerse liquificada. Neologismo que aparece varias veces en el relato. Liquificada. ¿No? Estamos acá. Liquificada es un S1 solo que se impone como neologismo y en el terreno de la significación vamos a ver que es un pleno de significación para ella. Debía mantenerse liquificada, de lo contrario terminaría como Ben Grimm, el personaje de piedra de los Cuatro Fantásticos. Con el avance del tratamiento pudo establecerse que la dieta líquida a la que Marina se ajustaba era en verdad el paso final de una restricción alimentaria que de modo lento pero progresivo y sin pausa la joven se autoimpuso desde el momento mismo de su menarca, alrededor de los 13 años. Comenta que luego de su primera menstruación no ha dejado de sentir sensaciones extrañas en su vagina, que le aparecen casi siempre cuando el sangrado se detiene. Siente, en ese momento, una fricción extraña y unos ruidos raros, que a veces desaparecen al lavarse. Y cuando ello ocurre, comer poco o no comer y tomar mucho líquido siempre ayudó. No lo ha contado a nadie, hasta ahora se arregló sola con eso. Hasta acá vemos cómo la cuestión de la anorexia y todo el cuadro clínico que venía presentando empieza a inscribirse en una lógica que va a estar muy marcada por el delirio que ella empieza a desplegar, ¿verdad? La cuestión del no comer sólidos no tiene que ver con el no subir de peso porque se ve gorda, se siente mal, no sé qué, que pin, que pan, que uno puede decir, bueno, la anorexia se puede diagnosticar desde un criterio externo muy fácilmente, pero acá lo que llamamos anorexia tiene que ver con una cuestión de permitirle a ella solucionar algo que se le presenta absolutamente disruptivo e invasivo, como son esos ruidos y esas fricciones que siente que provienen de la vagina. Ruidos que, bueno, nosotros no, una cuestión de tiempo de trabajar muchas más cosas, no hemos podido, pero Lacan trabaja a partir del caso Schreber como hay un primer tiempo del desencadenamiento de la psicosis previo al desencadenamiento más ruidoso de la psicosis, que él llama, tomando otras referencias y que bueno, también existen otros autores, el término de prepsicosis, que la prepsicosis supone para él ya la psicosis desencadenada, pero se da lo que él llama fenómenos de franja, que son fenómenos elementales que tienen esta estructura, los fenómenos de franja, por eso al escuchar fenómenos de franja, como se representan estructurados de esta manera, uno puede hacer el diagnóstico estructural. Pero Lacan dice que esos fenómenos de franja son como la espuma del significante, dice, ¿no? Son ruidos, murmullos, sonidos que el sujeto escucha que no llegan a tomar esa forma de una palabra que escucha, una voz que le dice algo, pero son ruidos, murmullos que están estructurados de esta manera porque dan, dejan al sujeto en esta posición de certeza de que eso se le presenta con certeza, digo, está asignado, está marcado por la certeza subjetiva, y que a la vez que están referidos a él, ¿no? Esos murmullos del otro lado de la puerta le están dirigidos, no sabe bien qué quieren decir, escucha ruidos raros, pero le están dirigidos, ¿no? Se presenta con esta estructura, si bien no es una palabra que el sujeto escucha o se le impone, pero está marcado por la certeza y la autorreferencia, ¿no? Y a la vez acá encontramos esta cuestión a nivel de la fragmentación corporal de la voz o los ruidos, la voz no, perdón, justamente no, la fricción y a la vez los ruidos que provienen de la vagina, ¿no?
¿Se acuerdan cuando habíamos en la clase que yo les decía cómo Freud piensa la distinción esquizofrenia-paranoia con el texto de Schreber, y cómo lo ubica como el punto de fijación determina el retorno de la libido después de, en lo que él llama retorno de lo reprimido ahí, ¿no? Como la libido que se fija al autoerotismo y retorna, y encontramos ciertos fenómenos de la fragmentación esquizofrénica, ¿no? A nivel del cuerpo, que en esta cuestión del ruido y la fricción vaginal, uno empieza como a captar algo de esa cuestión también, ¿sí? Pero me interesa que vayamos escuchando esto de que los ruidos y las fricciones arrancan cuando el sangrado se detiene, y a la vez que ella ubicaba estas dos cosas. A veces el lavarse ayudaba, el lavarse, el agua ayudaba, o bien comer solo líquidos, ¿no? Vemos cómo de a poco todo lo anterior, la sintomatología clínica, esa externamente que podemos definir, empieza a tomar otra rúbrica en función de lo que la paciente va desplegando, ¿verdad? Profesor, Porque digo, esto que yo decía la vez pasada, espera un segundito, esto que decía la vez pasada, de cómo tenemos que escuchar por dónde pasan las coordenadas subjetivas de los pacientes, ¿no? ¿Qué ordena el mundo de esta paciente? Ahora vamos a ir desplegando un poquito más esto. Sí, no sé quién me preguntaba. Sí, yo, Gilda. Quería, o sea, pensaba esto, ¿no? De cuando la chica esta menstruaba, parece que ahí se detienen los ruidos que ella sentía. Tiene que ver con esto, digo yo, de sentir que ella todo el tiempo tenía que tener el líquido, porque si no se transformaba, o sea, si una cosa así, ¿no? Yo lo estoy poniendo con mis palabras. O sea, que si se le detiene la menstruación, ella piensa que, no sé, se convierte, no sé en qué, pero algo así sería. No es que piensa. Digo, a ella se le impone con ese carácter de certeza del que estamos destacando tanto. Digo, Claro. ella sabe que eso es así. Sí, digo, sí, como sí, aquel paciente que yo le decía, vio cómo doblan las cucharas y eso es signo que lo van a matar, ¿no? Digo, uno puede empecinarse en decirle, no, mirá, estás equivocada porque esto es así, la menarca es esto, no, en realidad no pasa nada si comes sólido. Si uno va por ese lado no funciona nada. De hecho, fueron claro, por pero ese digo, lado y la la paciente fue a la casa y se menstruación, dio las venas. claro, digo, pero la menstruación compensa como cuando ella come todo el tiempo líquidos, ¿no? Una cosa así. Tendría No, que no ver con eso. necesariamente, porque habla algo de esto lo pone en referencia después de lo que ella va a decir, que ella no se quiso matar, sino que abrió sus venas para que la sangre fluya y eso no se solidifique, ¿no? Que se mantenga liquidificada. Claro. Quizá algo de todavía, de cuando todavía tiene la menstruación, algo de que la sangre fluya tiene que ver con eso, pero no, la idea no es entrar como exactamente a pensar cómo ella piensa. Y decir, no, porque ella piensa así, entonces tal cosa. Digo, nosotros tenemos que leerlo en una lógica y a la vez tenemos que respetar y ver en función de esa lógica, de esas coordenadas subjetivas propias de ese paciente que tenemos enfrente, qué tomar de ahí para poder intervenir sobre eso. ¿Sí? Ahora, déjame avanzar un poquito más y volvemos sobre esto. Buenísimo. Y se también cuenta que con la menarca, o poco después, le apareció la idea de que la madre quería solidificarla, introduciendo de contrabando trozos de comida en los líquidos que tomaba, lo que la empujó a revisar con cuidado lo que consumía y finalmente a volver exclusivamente líquida su dieta, lo que le permitió también controlar aquella idea que se le había impuesto, ¿no? Esta cuestión del solidificarse viene también teñida de esta cuestión más paranoide que se empieza a armar alrededor de la madre. ¿Sí? Por eso digo, obligar a esta piba a que coma sólido, es muy probable que uno vaya a parar al lugar del perseguidor, como bien marca esta rúbrica de que la madre es la que intenta solidificarla. Solidificarla también es un neologismo. ¿Sí? Liquificar y solidificar son términos que se le imponen como pleno de significación a ella, como una cuestión de suma angustia sobre lo que ella encuentra la forma de defenderse. En este caso, venía muy marcadamente del lado de la anorexia, del no consumir sólidos, por lo menos, ¿no? Esto que llamamos anorexia, es lo que ella ubica como solo mantenerse a base de líquidos.
Bien, la anorexia no está allí por nada. La restricción alimentaria y finalmente la reducción de su dieta a puro líquido tiene una función precisa en la estructura. Forma parte de una solución del modo por el que en este caso se mantiene estabilizada una estructura psicótica, específicamente un modo de tratamiento de aquel raro fenómeno corporal, ¿no? La fricción y los ruidos vaginales. Claro que esta solución es compleja. Si se la lleva muy lejos, conduciría hasta la muerte por inanición. Pero oblíguese al sujeto a despojarse de la solución que ha encontrado, en casos de psicosis como este, y se presenciará, sino el desencadenamiento de la psicosis, pasajes al acto como el referido, ¿no? No es poco frecuente encontrar algunos de los llamados síntomas contemporáneos, anorexia, bulimia, adicciones, toxicomanías, en estructuras psicóticas que se sostienen compensadas de esta manera. A partir de esos síntomas podríamos pensar. Y que se descompensan justamente en el momento en que el síntoma cesa o es curado, ¿no? Como lo que aconteció con ella en esa internación para curar de la anorexia. Pero entonces, ¿qué hacer? Seguramente la respuesta no es dejar morir a la paciente por inanición para salvarla del pasaje al acto suicida, ni la contraria. Si el síntoma aquí es ya una solución, pero una solución tan problemática que pone en juego la vida misma, se deberán tomar los recaudos necesarios para dirigirse hacia su levantamiento, por supuesto, pero promoviendo eventualmente la invención de alguna suplencia que venga a su lugar. Se verá cómo aquello aconteció en este caso. Pero antes es necesario destacar la lógica implacable que esta paciente despliega en el intento de suicidio. Un rigor que pocas veces se encuentra fuera del campo de la psicosis. Si el cuerpo se solidifica, si la sangre misma se solidifica por la ingesta de sólidos, la respuesta aquí de la paciente fue abrirse las venas. La paciente dijo de esta manera: no hubo opción, tenía que cortarme y dejar que la sangre fluya. ¿Sí? De vuelta lo mismo, ¿no? Lo que uno puede leer, como el cortarse las venas, un intento de suicidio, para ella era dejar que la sangre fluya en pos de no solidificarse. Obviamente que eso puede terminar muy mal, ¿sí? Pero ven cómo está teñido y está marcado por toda esta estructura de delirio que la paciente despliega. ¿Se entiende? Como eso es parte de una lógica que ella va marcando en el discurso de lo que va contando y lo que va diciendo que le pasa, y las soluciones que encuentra frente a ese tratamiento, frente a ese fenómeno corporal de la fricción y los ruidos vaginales, ¿no? Como eso es el punto en donde ella empieza a desorganizarse, y eso conllevó a la dieta líquida, al no solidificarse, al no comer nada sólido, a la anorexia o llamada anorexia, sí, y luego cuando eso se la despojó de esa solución que se presentaba muy problemática, que era la anorexia, el abrirse las venas y dejar que la sangre fluya. Con el avance del tratamiento, ella relata que durante años temía, aunque no lo había dicho a nadie, que su madre quisiera solidificarla, introduciendo de contrabando trozos de comida en su dieta líquida. Y comenta, casi al pasar, que cada vez que este temor aparecía luego de la ingesta de sólidos, realizaba, de la ingesta de líquidos, donde ella no sabía si había sólidos de contrabando, luego de esa ingesta, realizaba largos baños de inmersión de modo de liquificarse, previniendo cualquier intento de solidificación por parte de su madre. ¿Sí? Cuando comía líquidos que no sabía si estaban contaminados de sólidos de contrabando, ella realizaba estos largos baños de inmersión a modo de liquificarse, previniendo cualquier intento de solidificación por parte de la madre. Es así que, siguiendo su lógica, se pudo intervenir. Le pregunté si no había probado nunca de comer sólidos en la bañera, mientras tomaba sus baños de inmersión. Y no se le había ocurrido, pero le pareció una muy buena idea. Se trataba entonces de avenirse a la subjetividad en lugar de forzarla por cualquier medio a la ingesta de sólidos, ¿no? Esto que yo les decía la vez pasada cuando Lacan resalta que uno tiene que el analista tiene que mantener una sumisión completa a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo para intervenir, ¿no? Es escuchar
el discurso, por dónde viene, cómo se organiza el mundo del sujeto en función de estas marcas que acá en este caso de esta paciente vemos que están absolutamente determinados y condicionados y construidos en función del delirio que despliega. Se trata de avenirse a la subjetividad en lugar de forzarla por cualquier medio a la ingesta de sólidos. Desde ese momento, la joven comenzó a almorzar y a cenar en la bañera. En fin, hay gente que se lleva la bandejita de comida a la cama, otros comen en el balcón, ¿por qué no podría hacerlo ella mientras se daba sus largos baños de inmersión? Así lo hizo por un buen tiempo, recuperando una vez más el peso perdido luego de su intento de suicidio, hasta que se consiguió promover otro orden de suplencia. Brevemente. En el curso posterior del tratamiento, la joven construyó una suplencia más consistente que aquella que alcanza inicialmente comiendo en la bañadera. Algo que se acerca a lo que Lacan denominó en los años 50 metáfora delirante. Ella consigue en la actualidad sostenerse en una genealogía marina. Sus padres no son sus verdaderos padres, ella es en verdad hija de Poseidón, a veces dice que de Neptuno. En todo caso, ella proviene del mar. Señala además que ha podido corroborar su parentesco con las sirenas. Le queda asegurado por esa sensación extraña que a veces siente todavía en la vagina, pero ahora solo las fricciones, ya no los ruidos. Guarda esa certeza, aunque no indica nada, sobre la vagina de la sirena. Bien, hasta ahí el caso entonces. Se ve cómo fuimos ubicando muchas de estas cuestiones que fuimos mencionando en relación sobre todo a la irrupción de los neologismos estructurados de esa manera, a nivel de la significación, respecto del liquidificarse, en este caso puntual, y cómo eso, les decía, siempre ordena el mundo del sujeto pasa por ahí. Y acá un poco, bueno, también mostrábamos esta cuestión de cómo la intervención se da a partir de escuchar esas cuestiones e ir tomando y destacar esto que Lacan dice, ¿no? Esa sumisión completa a las posiciones subjetivas del enfermo, ¿no? Es a partir de ahí que uno puede intervenir y no... Que no es sin eso, dice Lacan, ¿no? Sin esa posición, sino si uno se pone a objetivar al que tiene adelante y ya, la cosa no funciona. Bueno, escucho preguntas, dudas, comentarios, lo que tengan ganas. ¿Y ahí termina o sigue el caso? No, hasta ahí es el caso. No, hasta ahí. No, bueno, ya está, ¿qué más? No, quiero saber cómo lo resuelve. No, yo tengo una... Ya está, es mejor que eso, es más que resuelto ahí. No sé, me parece un caso, no sé, no tengo idea, no es un caso mío. Es decir, una pregunta. Es decir, que acá evidentemente la anorexia está relacionada a algo que tiene que ver con lo sexual, con algún problemita ahí cuando empezó a sangrar o algo que tenga que ver. A ver, justamente, la operación del nombre del padre en el terreno simbólico eso permite que el nombre del padre opere en la metáfora paterna, que ordene la significación fálica y que permita, dice Lacan, ¿no? Como salida del complejo de Edipo, el sujeto sale del complejo de Edipo con un cierto saber hacer respecto al otro sexo, cierto ordenamiento de lo corporal, cierto uso de los órganos de lo que dispone, etc. Que acá, frente a la... Hoy a la mañana hablábamos del caso Juanito, que me decían que ustedes lo habían visto. No sé si ustedes también lo vieron en otra materia, el caso de Juanito, que acá hace Lacan en el seminario 4. Lacan trabaja como, en el caso de Juanito, que es el caso del paciente de Freud de la fobia de los caballos, Lacan va a decir que Juanito se inventa una fobia como suplencia de la función fallida del nombre del padre, ¿no? Es un caso de fobia en donde estamos acá. Se inventa... Hay inscripción en los símbolos. Ahí voy, espera. Estamos en el terreno de la neurosis porque es una fobia. Pero dice, ahí donde el significante del nombre del padre debiera operar para Juanito, el padre no opera de la manera que tiene que operar, Juanito inventa una fobia que suple la función fallida del significante del nombre del padre en el Edipo. Y todo se va al diablo para Juanito y ese significante del nombre del padre es llamado a responder cuando
Cuando Juanito tiene las primeras erecciones y los primeros movimientos masturbatorios, Lacan dice, lo llama la irrupción del pene real, ¿no? Hay algo del orden de lo pulsional del pene, de esas primeras erecciones, que para Juanito necesita de ese tratamiento, de ese marco simbólico que ofrece el nombre del padre para organizar algo de lo que sucede a nivel corporal, a nivel pulsional, fundamentalmente. En esta paciente podemos pensar cómo hay algo de eso, pero que ahí donde el nombre del padre sería convocado a responder frente a la primera menarca y frente a toda esa invasión, de algo más del orden de lo real, de lo pulsional, al estar forcluido y no estar en lo simbólico, la paciente tiene que encontrar otra forma de responder, que no es el significante del nombre del padre vía su operatoria en el Edipo, en la metáfora paterna. Y en este caso estaba, como decía, el lavarse y fundamentalmente en un primer momento, y lo que toma la escena sobre todo, esta cuestión de comer solo líquidos. De tomar solo líquidos, perdón, y no comer sólidos, a lo que se llamó, está bien, se lo llamó en un primer momento anorexia porque se lo puede diagnosticar de esa manera, pero después vemos cómo en función del despliegue del discurso de la paciente, eso se lo puede pensar de una manera completamente distinta, pero con el mismo riesgo clínico. Quiere decir que la paciente seguía pesando 26 kilos, digo, uno porque... Pero para bajarlo un poco más, para poder entenderlo menos abstractamente, al no haber una simbolización, ¿no? del nombre del padre, ¿qué sería, en concreto, un ejemplo? ¿Qué pasó? ¿No hubo nadie? ¿Estuvo sola? ¿No sabe lo que es? ¿Entendés lo que pregunto? No es una cuestión de información. Eso tiene que ver con... A ver, para que no esté inscrito el nombre del padre, no se puede hablar de los padres de esta piba que no tenían no sé qué cosa. No se puede hablar de que era una cuestión deficitaria. Eso tiene que ver con que también el significante del nombre del padre, que puede ser, no sé, que operen un chico, porque cuando te digan, no, bueno, vas a ir a responderle al director de la escuela. Digo, hay algo del orden de la ley que se instaura y que a la vez tiene que circular y estar presente en la estructura subjetiva de los padres. Lacan incluso habla de una cuestión muy compleja, de que hacen falta como hasta 3 generaciones para pensar en la constitución subjetiva de una psicosis. 3 generaciones atrás, o sea, es un quilombo. Tiene como un trabajo en función de una obra de teatro, que es una obra de Claudel, bueno, no importa eso. Pero, digamos, el significante del nombre del padre, que tiene que ver con la instalación de la prohibición del incesto, la ley y el deseo, etcétera, un montón de cuestiones, tiene que estar presente en la estructura subjetiva de los padres. A veces hay padres psicóticos que tienen hijos neuróticos, claro. No es una cuestión de cierto determinismo o cuestión deficitaria de que los padres tienen o no tal cosa, tienen más o menos información, no le explicaron lo que es la menarca, etcétera. Digo, tiene que ver con la constitución subjetiva de esa paciente, digo, no es ubicable dónde está la persona que no hizo lo que tenía que hacer para que ella quede en el lado de la neurosis, ¿entiendes? Claro. Bien, Claudio. Sí, no, yo estuve, cuando estabas leyendo el caso de esta chica, pude determinar y ubicar los conceptos que habías hablado de la psicosis en lo que le estaba pasando a esta chica. Hasta ahí la verdad que anduve bárbaro con eso. El caso vino bien para poder ver todo lo que vimos acá en la parte del cuadro de la psicosis, ¿no? Sí, me parece que es un caso que está bastante bueno por toda esta cuestión, ¿no? Porque deja un acercamiento un poco más claro a cómo estas cuestiones de la particularidad, ¿no? De esta consecuencia de que el significante se presente de esta manera, ordena el campo y el mundo del sujeto de una manera completamente distinta. Sí, ahora a los fines prácticos y de resultados en la paciente, lo que veo es, bien, ok, a la chica no murió de inanición y dejó de cortarse las venas, pero convengamos que tampoco la dejamos muy bien que digamos, ¿no? Porque si la piba sigue pensando de que es hija de Poseidón y de no sé quién, digamos, no llegó a un... No sé, te pregunto, digo, no es muy común encontrar gente que se... No se crean. Es decir, que no te soluciona. Claro. No rescatás esa
Perdón, no se puede rescatar. Nacho, te escucho, Nacho. La cuestión no es que no se la normaliza en el sentido de que se la vuelve una realidad compartida por todos. Digo, la subjetividad de esa paciente es eso. Okay. No hay que forzarla a que sea otra cosa, hay que respetar esa subjetividad y que, a ver, que ella ande por la vida diciendo que es hija de Neptuno o de Poseidón, es mejor que se corte la vena o que pese 20 kilos. Totalmente de acuerdo. Y forzar la otra cosa, decir, no, mirá, la realidad es esta, vos vivís en Buenos Aires 2020, hoy es noviembre. No, estoy de acuerdo que la intervención no es forzarla, está claro eso. Me quedó esa duda de, bueno, hasta acá llegamos, digamos, ¿no? A ver, Claudio, por lo menos es el modo de intervención y por donde se rumbea el trabajo psicoanalítico. Habrá otras formas de terapia que trabajarán de otra manera, muy válidas y que tienen otros resultados. No sabemos qué hubiese pasado con esta piba, porque bueno. Pero me pareció muy válida la intervención. De hecho, ya se dejó de joder con eso de que se iba a solidificar, digamos, ¿no? Y a tomar medidas para evitar eso que atentaban contra su vida. Me parece un avance importante. Preguntaba, bueno, quedó ahí, después veremos qué pasa, por qué otro lado sale, digamos, la cosa, ¿no? Sí. Está bien, no era eso simplemente, ese comentario, ¿no? Y después tengo una consulta más. Sí. Una consulta así de cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Perdón, hay otra compañera que quiere preguntar. Le llevo el lugar a ella. No los veo todos juntos, perdón, porque yo estoy con el celular y no los veo todos juntos. ¿Quién más? Cristina, ¿verdad? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Quería consultarte en este caso en sí. El reto, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. En este caso en particular, el retorno de lo real a lo real. Lo real justamente sería sí. Ay, no te escuché. Se traba todo. ¿Yo soy el único que la escucha todo trabada? No. Ay, se trabó todo. También la O lo que ella cree ser la hija de Poseidón. ¿Qué sería? ¿Se trabó? No te escuché nada. Repetí. ¿El retorno en lo real qué? Ahí, el retorno en lo real qué? Claro, ¿qué sería en este caso el retorno de lo real? Los síntomas. No de lo real, el significante retorna en lo real. No el retorno de lo real. Significante retorna en lo real. Perdón. Por un lado marca la... Sí. No, es importante porque no retorna lo real. ¿Entiendes? Por un lado marca la discordancia con esto, que el significante no retorna en lo simbólico, perdón. A ver qué, vuelvo al pizarrón, ¿se ve ahí? Marca la discordancia con esto, ¿no? El significante no retorna articulado en la cadena significante y presenta esta estructura. En lo real, da cuenta de esa articulación entre simbólico y real, como los registros acá, ¿no? Tenemos la articulación simbólico imaginario. Cuando veamos las clases de los 3 registros, ubicamos que el significante es el registro de lo simbólico, ¿sí? Significante articulado simbólico, y la significación que se produce afecta al orden imaginario, ¿no? Podemos pensar que esto es un fenómeno simbólico imaginario. Acá el significante, cuando está solo y retorna aislado en la psicosis, es un fenómeno entre simbólico y real. Porque, como decíamos con el caso, por ejemplo, de esta paciente, como esta cuestión de, hay algo ahí que al no operar, como yo les decía del caso de Juanito de Freud, hay algo del significante del nombre del padre que no opera en lo simbólico, que cuando lo hace, como en la neurosis y en la fobia, permite un ordenamiento también del registro pulsional, ¿sí? Que en la psicosis no se da. El liquificar, en tanto significante, en tanto neologismo, esto que ubicamos antes, supone una forma de retorno que no permite ese ordenamiento a nivel pulsional
que permite sí la tramitación vía el nombre del padre en lo simbólico, la cadena significante, la metáfora paterna, el complejo de Edipo, ¿sí? Y sobre todo porque destaca esta cuestión, si esto es un fenómeno que podemos pensar entre simbólico e imaginario, porque hay articulación de la cadena y producción de significación, el significante solo en lo real es un fenómeno entre simbólico y real, y se destaca justamente que a nivel de la significación no se produce esta cuestión de la misma manera, y tenemos todas estas particularidades que estuvimos enumerando. La cuestión de lo real puntualmente Sí. está también marcada por este registro de lo pulsional que en esta paciente se presenta de esta manera con la fricción, los ruidos vaginales, y cómo hay algo ahí del orden de lo corporal de, que si se quiere, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Está en el punto, está en el núcleo de la cuestión, ¿no? El liquificar es parte de un entramado en donde eso no se sostendría, sino, eso se sostiene, digamos así, de esa cuestión disruptiva a nivel corporal, que, como les decía, ¿no? Que la paciente, digo, sucede muchísimo en la adolescencia esta cuestión, se encuentra muchísimo, como hay un punto en la trayectoria vital de cada uno que en la adolescencia, uno puede decir, revisita estas cuestiones todo el tiempo, cuando hay cambios a nivel biológico y de cierto uso de los órganos y ciertas cuestiones que cambian notoriamente, y cómo uno tiene que darle un marco simbólico a todo eso. El nombre del padre, podemos pensar, opera justamente ahí, dando un marco al goce pulsional, a cierto modo de abordaje hacia el otro sexo, con mayúscula, deberíamos decirlo, que justamente por estar forcluido en la psicosis, eso no se da de esa manera, y la cuestión se da a nivel de otros dos registros, ¿no? Como decíamos acá, entre simbólico e imaginario, acá fundamentalmente entre simbólico real, con toda esta particularidad a nivel de la significación, que ahí quedaría así, más del orden, en el orden del registro imaginario. ¿Sí? No sé si aclaré, empeoré, no sé qué, pero Sí. espero haber contestado un poco lo que me preguntaba Cristina. Sí, lo real entonces es esta fricción, los ruidos, eso es Sí, lo real a nivel de, en este caso podemos pensarlo en ese nivel de la que, porque podríamos ubicar ahí la cuestión de lo pulsional, del goce, de cómo algo de eso se impone, irrumpe en un momento de la biografía, de la vida de alguien, y convoca al significante del nombre del padre a responder. Lacan dice que el sujeto psicótico se encuentra con un agujero en determinada encrucijada de su vida y en un punto en donde debe responder desde lo simbólico con algo que no cuenta, ¿no? Que es el nombre del padre, justamente. Y en ese momento en donde el sujeto se ve convocado a responder desde lo simbólico con el nombre del padre, que es justamente eso con lo que no cuenta, ahí la cosa se complica y la psicosis se desencadena. En este caso podríamos pensar lo mismo. Claro. Clarísimo. Sí, pero estoy pensándolo mientras lo decís, trato de internalizar. Difícil para mí. Para Bueno, todos. no son cuestiones fáciles, no. No. Claro, Bien, ¿alguna pregunta más? Trata de significarlo desde su carencia forcluida del nombre del padre, y eso desarrolla este síntoma, de alguna manera. Uh-huh. Lo reemplaza con la conclusión la reemplaza con el neologismo, ¿no?
El neologismo es una consecuencia de la forclusión, podríamos decir. El neologismo nos permite pensar la forclusión como operatoria de la constitución subjetiva, ¿no? La forclusión del nombre del padre en particular. Bien, ¿alguna cosa más? Ya nos fuimos al demonio en el horario. Hoy a la mañana y a la tarde prometí que iba a ser clase más corta y mentira total. Pero... Sí, una consulta más, una boludez que se me ocurrió, digamos así, ¿no? Es que estos temas son muy difíciles. ¿Sigo yo? ¿Me escuchan? Sí. Hola, sí. Te hago una consulta así, una boludez que se me ocurrió así. Dale. Trabajamos mucho en el tema del diagnóstico y en el tratamiento. ¿Hay alguna manera de prevenir la psicosis teniendo en cuenta de que se genera? No hay manera. No se puede intervenir en eso, ¿no? No, a ver, dos cosas. Prevenir la psicosis en tanto que una subjetividad no se constituya como psicótica, no, porque esto es mítico, digo, la operación de constitución subjetiva se dan desde el vamos, no son fechables, decía, no, a los 3 años y medio pasó esto, tal psicosis, no. Eso se da porque, como decía, ¿no? El nombre del padre opera también estando presente la estructura subjetiva de la madre de un niño, en la estructura subjetiva del padre de un niño, depende de qué relación tienen los padres con eso también, eso está desde el vamos, digamos. Ok. Sí hay cuestiones que se puede, por ejemplo, el paciente que llega a la consulta, donde podríamos decir, en donde todavía las cosas están crujiendo, la psicosis no se desencadenó, por ejemplo, que no puede escuchar cuestiones de, justamente, certeza, autorreferencia, sí, a partir de eso puede inferir que está presente de una estructura psicótica y escuchar si esa estructura quizá todavía no se desencadenó, hacer ciertas intervenciones, si se puede, para que eso no se desencadene. Puede ser el caso, pero no prevenir de que no sea un psicótico. No, mi pregunta era si podemos evitar la forclusión del nombre del padre. Claro, no. Eso es lo que yo pregunto, ¿no? En definitiva es algo que no se produjo y no hay manera, o sea, yo no podría ir a alguien y decirle, che, mira, tengo un hijo y me gustaría que no sea psicótico, ¿me podés aconsejar algo? Eso no existe. No quería saber eso. A ver, no para el psicoanálisis. Empecé diciendo que era una boludez que se me ocurrió, no sé si se acuerdan. No es una boludez, no. Así como no es una boludez, digo, no hay pasaje acá, ¿no? No, eso lo tengo claro. Esto no. Eso lo tengo claro, que no hay pasaje. No hay pasaje, lo tengo claro. Si lo aclaraste bien, eso, sí. Sí, tenés que evitar que no haya, porque que esté el nombre del padre, no sé. ¿Cómo se puede hacer? Seríamos todos psicóticos. No, justamente mi pregunta era para no ser... Mi pregunta iba para no ser psicótico. Pero por eso, algo debe haber para que no seamos todos psicóticos. No sé, parece que la única explicación que le encuentro a eso que vos decís... Parece que Nacho no nos quiere decir... Es que se haya afirmado la operación del nombre del padre. O sea, claro. esa es la única manera de que no seamos todos psicóticos. Pero resulta que a algunos se le afirma y a algunos no. Y no podemos hacer nada sobre eso. Nos tocó en suerte. No creo que sea tan deliberado. Y por eso nos tocó en suerte, justamente, no es deliberado. Nos tocó en suerte. Digo, hay que desmitificar mucho de que la neurosis sea el mejor de los mundos también, ¿eh? Ah, bueno, es interesante eso es interesante, claro. Está bien. Muy chota. A ver, vayan a leer El hombre de las ratas en Freud y díganme si la neurosis obsesiva está buena, en un nivel de gravedad como el de ese tipo. Sí. Sí, y hay psicóticos que son artistas de la reputa madre y... ¿qué sé yo? Sí. Vean la película La mente brillante, que es el caso de John Nash, que es un premio Nobel, que era matemático, fue el premio Nobel de Economía, y es un esquizofrénico. La pasó como el culo mucho tiempo, estamos todos de acuerdo, los neuróticos también la pasan como el culo. Claro, ¿quién no la ha pasado como el culo alguna vez, no? A ver, la neurosis no es el mejor de los mundos, lamento informarles también, ¿no? Claro. Esa cuestión de que, sos psicótico, bueno, no sé. Claro.
No, esa es una buena apreciación, porque hasta ahora parecía que, bueno, Claro. caíste en la neurosis y bueno, zafaste. Está salvado. Y parece Sí. que no es tan así, ¿no? Que no es tan así. No, No, señor, no es tan fácil. esa está buena, de que, bueno, no es Se la tan, no pasa es muy tan mal diferente también haber en caído en el una o en otra. Claro, está muy bien, está muy bien. Claro. Bueno, de mi parte, Bueno. gracias. No, igual falta Sí. algo ahí, que no me cierran. Sí. Y bueno, nunca cierran las cosas. Está tachada. Claro, está igual, eso. Castración se llama eso. Bueno, gente, hace Profe, como 1 hora y media que lo escribimos. ¿Alguna cuestión más? sí, una cosa muy pequeña. ¿Va a haber más clases de Zoom No por sé, casualidad? eso quedé en avisarle a los chicos de la mañana porque dependo de Gabriel que no me dijo más nada de cómo son las fechas y todo eso. Ojalá que sí, Bien. ojalá que Y tengamos otro encuentro, ojalá que sí. ¿vas a hacer algún grupo? No sé cómo va a ser la manera de tomar examen. Por No otro tengo idea, lado, también dependo de hablarlo con Gabriel. bueno, no hay drama. Quería saber, porque en un momento Chicos, si está todo ok, sería nombraste, un multiple choice bastante sencillo, así que sí, eso se mantiene, pero bueno, no sé. como alguna formación, no, formación es la palabra formación, pero no es eso, es como un refuerzo de verano, puede ser que en algún momento Le nombraste la comenté clase a Gabriel que me pasada. gustaría hacer un seminario, este año pasado también quería hacer un seminario de verano de 2 o 3 encuentros, Ujú. pero no sé si no se organizó desde el instituto, tiene que organizarlo Gabriel. Yo le dije que estaba interesado en dar alguna cuestión más, que estaba ahí dando vueltas a ver qué podía hacer, si una Sí, opción era retomar, tenía ganas de retomar algunas cosas más puntuales del historial de Schreber para trabajar algo más de psicosis, o la otra también puede ser que sí, quería trabajar algunas clases del seminario 3 de Lacan, pero en las que Lacan plantea la forma que tienen en este primer momento, en el seminario 3, a esta altura de la enseñanza, de cómo él piensa la neurosis, estructurada como una pregunta, y digo, retomando todo esto que ya trabajamos, un par de clases más adelante de esta que estuve comentando hoy, él trabaja la neurosis estructurada como una pregunta alrededor justamente, ¿no? De esos significantes que yo les escribía fortuidos, y sí. ubica la respuesta a nivel del fantasma y demás, y hace el contrapunto con la psicosis. La otra opción sería trabajar esa clase del seminario 3, que me parece que sería un buen complemento para lo que haya quedado un poco pendiente de... Sí, yo no sé, Hay un en montón de algunos, cosas para trabajar. claro, en Bueno, algunos casos con algunos pero depende profesores de... ¿Sí? ¿Algunos tenemos casos qué? algunos grupos de WhatsApp donde a veces, bueno, se intercambian algunas cosas, pero sí, estaría bueno, más que nada también pensaba, ¿no? Cómo en las intervenciones, tanto en cualquier diferentes tipos de estructuras, ¿no? Digo, pero en el momento que nosotros salgamos a la cancha, por decirlo de alguna manera, bueno, un poco es el entrenamiento esto de las intervenciones, cómo hacer, y bueno, me parecía piola por ahí algo de verano, como para que podamos más Sí. reforzar. Si Gabriel me da el ok y se arma, yo le presento la idea y cuántas clases serían y demás, y supongo que se los transmite, obvio. Pero bueno, también dependo de ahí de vuelta de la infraestructura que tengamos en el Sí, no, instituto, lógico, y se da la te entiendo. posibilidad de hacerlo en el verano. Pero supongo que si no recuerdo mal, el año pasado este año, habíamos dicho que por ahí era febrero, así que, pero bueno, quizás, esperemos que se acabe primero el 2020, el 2021 después, Sí. otra página. Bueno, chiques, les mando un Bueno, beso y espero que nos encontremos pronto. De vuelta bueno, para... muchas gracias. A ver, dígame, con todo Gracias. lo que ya hemos planteado, la idea es a ustedes hacer como un examen muy breve, muy sencillo, multiple choice, y nada más. Digo, si podemos ahondar en alguna cosita más y encontrarnos en otra clase, sería buenísimo, pero digo, no va a haber grandes avances en cuestiones teóricas, me parece. Que lo que hemos trabajado hasta acá, por lo que ha sido este año, me parece que es insuficiente. Ya es para darle bastantes vueltas.
Así que El bueno, tema del espero multiple que nos choice, encontremos me pronto. imagino que va a ser todo así virtual, porque no... Otra forma no, por No. teléfono, no sé, Claro. cuesta. Marque uno. No, sí, obvio. Bueno, saludos a todos, cuídense y nos estamos viendo pronto. Un abrazo muy grande. Gracias. Chicos, chao. A ustedes. ¡Ah, chao, chao. Claudito! Chao, Sandrita, cuídate. Deja de fumar, Sandra, deja de fumar.